Seguimos. Bueno, le pedimos a la compañera María Ángeles, a la amiga María Ángeles, que nos lo hiciera relacionado con el tema de los derechos. Creo que es un momento muy adecuado, no solamente en el ámbito español, sino también en el ámbito europeo, por esa pérdida de derechos que venimos observando como presión de un sistema neoliberal depredador y como presión también de las iglesias que forman parte, todas ellas, de ese sistema. María Ángeles no voy a describirla porque somos amigos hace algunos años, nos conocimos en cuestiones relacionadas con la educación. Yo entonces estaba presidiendo una organización de padres y madres, la CEAPA, y enseguida encajamos en un modelo de escuela que teníamos en la misma mente, ¿no? Aquel modelo de escuela que en los años 70, sobre todo a principios de los 80, un grupo de profesores y profesoras soñaban y que luego pues no se ha desarrollado como pensábamos, ¿no? Aunque lo seguimos soñando. Los que estamos todavía en activo me refiero socialmente, no profesionalmente, que algunos ya estamos jubilados, ¿no? Pero los que están en activo socialmente pues todavía siguen soñando ese modelo de escuela. Y María Ángeles tiene muy claro qué modelo de escuela. Modelo de escuela que se puede construir a pesar de todo. Quizá lo que ocurre es que en este momento, cuando hay tantas manifestaciones y movidas contra una ley determinada que se acaba de aprobar, que es continuación de una ley anterior, pues todos los que están en la calle contra posiblemente no tengan en su mente el mismo modelo de escuela. Y esa es la cuestión. Nos tendremos que poner, posiblemente tenemos que parar, ¿verdad, María Ángeles? Tenemos que parar y ponernos de acuerdo en qué modelo de escuela y quién se suma a ese modelo de escuela. Modelo de escuela emancipadora, inclusiva, democrática, porque quizá en la mente de todos no está ese modelo de escuela. Hay muchas voces en la calle, incluso a veces en la calle se juntan personas que defienden un modelo de escuela dogmática, concertada, privada, junto a los que defienden la escuela pública. Bueno, María Ángeles en ese sentido tiene las ideas muy claras. Yo le voy a agradecer además aquí públicamente que haya hecho un prólogo al libro que acabo de editar junto a Juan Carlos Tedesco, que fue ministro de Educación en Argentina. Le agradezco públicamente que colaborara en un prólogo a ese libro que está ahí fuera. Pensamos en su día, los compañeros de Valencia Laica y Europa Laica también, que era idóneo, era oportuno que María Ángeles preparara una reflexión relacionada con el tema de los derechos de las mujeres, los derechos en general, por cierto. Y ella pues va a poneros sus ideas, sus reflexiones, y yo estoy convencido de que a la mayoría de vosotros os van a encantar. Gracias, María Ángeles. Buenos días. Buenos días a todos y todas. Buenos días a todos y todas. Ahora sí, ¿no? Gracias por estar aquí. A los que no sois de Valencia, bienvenidos al País Valencià y a la ciudad de Valencia. Hoy primera mascleta. Y deciros que estar aquí es un placer y un orgullo. Y ver a tanta gente sábado por la mañana reflexionando sobre estos temas devuelve un poquito la esperanza en el ser humano, ¿vale? Entonces, agradeceros a todos y felicitaros por estar aquí un sábado por la mañana intentando compartir pensamiento. Yo creo que la mayoría de las personas que vamos a jornadas, a congresos y que tenemos el hábito de reunirnos para debatir, lo que estamos buscando ni más ni menos es compartir ideas, compartir marcos de pensamiento que nos permitan salir a la calle con las ideas más claras para poder pregonarlas por ahí. Porque tenemos que tener una cosa muy clara, hoy más que nunca es fundamental que todos y cada uno de nosotros, con las ideas claras, vayamos por todas partes pregonándolas sin parar, ya que los medios de comunicación, como decía la compañera anterior, nos sacan muy poco, apenas nos hacen caso y además dicen completamente casi lo contrario de lo que decimos nosotras. Bien, me han pedido los compañeros de Europa Laica que hoy hable con vosotros de
ser mujer hoy, emancipación y libertad de conciencia, y es lo que voy a intentar hacer y completáis luego vosotros en aquello que yo me deje. Bien. La libertad de conciencia, muchísima gente dice que las mujeres han alcanzado la igualdad. Eso evidentemente es una mentira, como un templo de grande, ¿vale? La libertad es un derecho, la libertad de conciencia es un derecho reconocido en la mayor parte de la legislación europea, ¿vale? Y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, que esté reconocida no quiere decir que sea una realidad, ya que es vulnerada sistemáticamente también en casi todos los países de Europa y en casi todos los países del mundo. Una cosa es declarar principios y otra cosa es sentar las bases sociales, educativas, que permitan hacer posible ese desarrollo. Yo en esta línea quería centrarme en tres cosas fundamentales. La conciencia no es algo como el color de los ojos, que heredamos genéticamente. La conciencia se construye. Y la conciencia se construye a través de las múltiples relaciones que establecemos en los múltiples contextos en los que nos vamos a desarrollar o a convivir a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, si la conciencia se construye, quiere decir que la conciencia es manipulable y educable. Totalmente educable y manipulable. Por lo tanto, las personas que creemos que hay que formar conciencias libres, tendremos que crear todo un marco de conciencia, todo un marco de pensamiento que permita no solamente incidir en el proceso de formación de las conciencias libres, muchas veces nos olvidamos de eso, sino también en cómo ésta se ejercita. O sea, en que tengamos libertad para decir nuestras opiniones. Pero para mí es fundamental el primer punto. Cómo constituimos, cómo formamos conciencias libres en mundos, en sociedades, en los que estas conciencias libres no son una realidad, sino completamente lo contrario. La capacidad o la formación de conciencias libres está directamente vinculada a la capacidad de pensar. Y todos sabemos que al poder dominante el pensamiento no le interesa para nada, sino todo lo contrario. Hoy en día las sociedades capitalistas neoliberales, con un 25% de la población que esté perfectamente cualificada, tienen bastante para mantener su nivel de adquisición de riqueza. El 75% restante lo que quieren es que sea gente sumisa, fácilmente manipulable y deslocalizable. Gente que no se revele nunca. Si a una persona la privas de su núcleo identitario, la privas de su entorno social y la mandas hoy a China y pasado mañana a Canadá, evidentemente no va a tener capacidad de revelarse ni en un solo momento. Por lo tanto, la libertad de conciencia va directamente vinculada a la capacidad de pensar y esta a la educación, evidentemente. ¿Cómo se forma la conciencia libre? Y ahora lo decían, hace un momento lo decían algunos compañeros. Hay algunas personas, yo pienso que bastantes, que creemos que la educación debería ser un instrumento de liberación personal y colectiva. Debería ser eso. Cuando en realidad muchas de las personas que estamos en la renovación pedagógica y que creemos en la educación emancipatoria sabemos que en las escuelas, como decía antes mi compañero José, lo que se hace es reproducir las desigualdades sociales. La nueva ley educativa LOMCE, que mencionaba Paco, es un atentado contra la igualdad de oportunidades, con una serie de reválidas que tratan de eliminar del sistema cuantas más criaturas mejor, pero que sobre todo pretenden cambiar el interés fundamental de la educación, que debería ser transmitir la pasión y el gusto por aprender y por el pensamiento, en que la escuela sea una máquina de preparar exámenes, en una carrera sin fin hacia la nada. ¿Vale? Entonces, hay alguna serie de personas que seguimos creyendo, y desde hace tiempo tratamos de propiciar una educación que ponga en perspectiva, que cuestione y ponga en perspectiva los valores imperantes en la sociedad actual para, a partir de ellos, poder construir otras realidades. Si desde la escuela somos incapaces de cuestionar el orden social establecido, difícilmente podremos avanzar después hacia una sociedad transformadora. Y eso está directamente vinculado con la libertad de conciencia. Una educación emancipadora ha de enseñar a las personas, en primer lugar, a conocerse a sí mismas, darles las claves para el autoconocimiento. A continuación, les debe permitir relacionarse con los demás en situación de igualdad. Y después les debe permitir dar las claves
para entender la sociedad en la que viven y participar crítica y activamente en ella. Eso es una educación emancipadora y para eso no puede ser adoctrinadora bajo ningún concepto ni bajo ningún motivo. Lo decía antes el compañero que me precedía aquí. Hubo un tiempo en el que muchísimos docentes decíamos que la educación debería educar espíritus libres, no debía adoctrinar en nada, absolutamente en nada. Esto muchísima gente lo ha olvidado completamente. Necesitamos en esta sociedad, en la española y en la europea, una educación pública. Pública quiere decir de todos y para todos. Inclusiva, gran reto de la sociedad actual, que elimina a muchas criaturas de lo que es una educación común. En este país, además, sangrante, con una escuela privada para las élites, una escuela concertada para los que quieren ser élites, y una escuela pública que quieren hacer subsidiaria de la otra. Terrible. Además, concertando con dinero público al 80% de la concertada, que es una escuela adoctrinadora católica. Y además con la religión dentro de la escuela. La Iglesia en este país no tiene límites. La jerarquía católica no los tiene. La Iglesia no paga el IBI, la mayor empresa inmobiliaria de este país no paga el IBI en ningún municipio. Se financia vía conciertos. Además de todo eso, tienen los profesores de religión. Y los profesores de religión hacen horario completo en los centros aunque no lo tengan. No les han recortado el salario y entran a dedo en los centros educativos. Es una perversión terrible. Bien. Seguimos mucha gente defendiendo este tipo de educación que es fundamental para la formación de una conciencia libre. La formación de una conciencia libre implica además, lo ha dicho alguien por aquí, no sirve solamente cambiar el sistema, que hay que cambiarlo, tenemos que ir a una educación pública como en Finlandia del 89, del 98%. No basta con eso. Es fundamental también promover dentro de los centros un cambio curricular, un cambio organizativo, un cambio metodológico. Ir a una educación investigadora que fomente el espíritu crítico y el pensamiento divergente. Y os pongo una frase de Machado por boca de Juan de Mairena, que dice: lo que nosotros queremos se trataría de crear una escuela superior de sabiduría popular y reparar bien en que lo superior no sería la escuela, sino la sabiduría. Porque la finalidad de esa escuela consistiría en revelar al pueblo, quiero decir, a los hombres y mujeres de nuestras tierras, todo el posible radio de su actividad pensante, toda la enorme zona de su espíritu que puede ser iluminada y consiguientemente oscurecida, en ayudarle a repensar lo pensado, a desaber lo sabido y a dudar de su propia duda, que es el único modo de empezar a creer en algo. Ese tipo de mentes libres es la que queremos muchísimas de las personas que trabajamos en educación, y estoy segura que muchos de los que estáis aquí, casi todos los que estáis aquí. Lo que pasa es que estos discursos, no sé por qué, en la calle se han perdido, ya no se hacen. No los hacemos sistemáticamente, con insistencia, como hacía la gente de las misiones pedagógicas en la República, en la primera alfabetización, que iban de pueblo en pueblo con sus teatrillos, educando, concienciando a la gente. Hoy en día no estamos en ese momento, pero estamos en otra, en la que hay cantidad de gente que es incapaz de analizar críticamente los medios de comunicación, y hace falta una segunda alfabetización que ayude a entender este mundo para tener de verdad, para poder tener de verdad lo que llamamos una conciencia libre, porque es que si no, no la puede haber. Para eso es fundamental en este momento combatir la ideología hegemónica, que es ni más ni menos que capitalismo salvaje llamado neoliberal, que está produciendo el desarme ideológico y moral de esta sociedad, completamente. Además de una forma completamente premeditada. El Partido Popular tiene en Madrid 6 plantas en su sede de Génova dedicadas a comunicación, donde hay un montón de gente pensando qué frase imbécil traslada a la sociedad y súper simple para convencer a la inmensa mayoría de lo que están diciendo, como que los recortes mejoran la educación, por no decir otra barbaridad cualquiera. Bien, necesitamos pues, como os decía, otra educación en la que hombres y mujeres se eduquen juntos bajo otra perspectiva. Y no hablo solamente de educación mixta, hablo de coeducación, evidentemente. Una educación emancipadora que tendremos que plantearnos ¿para qué? ¿Para qué? Decía antes José que los niños entran en la escuela como en un campo militar, y es verdad. La escuela es la primera barredora de cualquier atisbo de creatividad en las criaturas, que tienen que hacer unos horarios salvajes, pero salvajes, desde las 8 de la mañana algunas criaturas hasta las 5 de la tarde, comiendo y todo en la escuela, y luego cuando salen un montón de extraescolares porque sus padres tienen que estar trabajando para ese capitalismo salvaje para poder comer y vivir. ¿Qué tipo de sociedad es esa? ¿Y qué tipo de participación y qué tipo de compromiso podemos derivar de ahí? Necesitamos una educación emancipadora que tiene que trabajar
en la participación responsable, en la crítica activa, educar a las criaturas para que se rebelen ante la injusticia, para que practiquen la desobediencia y la insumisión, para que sean conscientes de todos aquellos derechos que están incumpliendo. Y eso es fundamental y tenemos que decirlo ya en todas partes. Y si no educamos a las criaturas para eso, tampoco podremos avanzar en libertad de conciencia. Lo que os decía antes, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya lo sabéis. Seguimos en el mismo paradigma androcéntrico, patriarcal de siempre en muchísimos aspectos. El imaginario colectivo no ha cambiado para la inmensa mayoría de la población. Sí que ha cambiado para muchos y muchas, pero para otros muchos y muchas no ha cambiado. Ese paradigma tiene que caer. Ya sabéis lo que dice el paradigma androcéntrico patriarcal. El mundo, dice Nuria Varela, se define en masculino y el hombre se ha atribuido a lo largo de la historia la representación de la humanidad entera. La humanidad entera. Vosotros sabéis que eso todavía pervive en el imaginario colectivo de cantidad de gente, ¿no? Y han creado marcos de pensamiento que, en primer lugar, han invisibilizado y siguen invisibilizando a las mujeres. El trabajo que realizan y su propia forma de ser y estar en el mundo. Completamente invisibles. Y cuando no, manteniendo a las mujeres en situaciones de dependencia, de subordinación con respecto a los varones. La historia de la discriminación yo no os la voy a explicar hoy aquí, la sabéis claramente, y han dicho ya algunos ejemplos las personas que me han precedido. Desde el principio de los tiempos, la mujer que procede de una costilla de Adán, Dios hombre, evidentemente, faltaba más, pasando luego por todos los temas misóginos a lo largo de la historia, de que las mujeres debíamos estar, vamos, que todo lo que decían de nosotros, que teníamos el cerebro más pequeño, que no pensábamos, etcétera, 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 y bueno, imaginaos, ¿no? Todo eso ha construido un discurso terrible, del cual perduran, todavía hoy, perduran cantidad de elementos que demuestran que ese paradigma sigue vivo. Todas las leyes europeas del siglo XIX y XX, absolutamente todas, establecían de manera clara el principio de dominio masculino sobre la mujer. En ellas se establecían restricciones respecto al acceso a la propiedad, a la herencia, a la educación, el desempeño de profesiones y el derecho al trabajo asalariado. Su presencia en lugares públicos estaba completamente limitada y la mujer minusvalorada. Pero las leyes solamente consolidaban un arquetipo de género basado en lo que se ha llamado, y lo habéis oído millones de veces, el discurso de la domesticidad. Discurso que tampoco está superado. Es verdad que muchas mujeres se han incorporado al mundo del trabajo asalariado, pero también es verdad que el trabajo de la casa lo siguen haciendo las mujeres en dobles y triples jornadas en una inmensa mayoría. Sigue siendo verdad que el trabajo del hogar, el cuidado, el hacer la comida, la cena, el cuidar de los niños, el vigilar sus tareas escolares, etcétera, etcétera, lo siguen haciendo mujeres, pero además sigue estando minusvalorado, cuando ese trabajo es vital para mantener el orden en la sociedad. El trabajo de los cuidados, el trabajo doméstico, es un trabajo que hay que valorar, pero que hay que valorar y que hay que compartir entre todos, porque sin ese trabajo, no se puede vivir. Es vital, de enorme trascendencia. Y lo seguimos teniendo ahí continuamente. El discurso de la domesticidad, ya sabéis su herencia. La mujer en casa, sumisa y obediente, cuidando a los niños, el ángel del hogar, le llamaban, recordarlo, el ángel del hogar, y el hombre, pues, con su raciocinio, su buen hacer, al ámbito de todo lo público, ¿no? Y lo tenemos ahí. Aunque es verdad que con el paso del tiempo, muchísimas mujeres, sobre todo el movimiento feminista, tuvo un papel trascendental. Yo pienso que la contribución de los feminismos, como se suele decir ahora, a la libertad de conciencia de hombres y mujeres, porque aquí tenemos otro gran error. Igual que no puede haber una escuela inclusiva sin que toda la sociedad la quiera, y no solamente las personas en situación de inferioridad, no puede haber igualdad de hombres y mujeres si no lo quieren los hombres y las mujeres. Esto nos afecta a todos. Los hombres tienen que ser corresponsables en la demanda de igualdad para la mujer, cada día más. El feminismo, en ese sentido, ha sido trascendental en la contribución a la libertad de conciencia. También, como dice Nuria Varela, el feminismo es un discurso político que se basa en la justicia. Es una teoría y práctica política articulada por mujeres que, tras analizar la realidad en que viven, toman conciencia de las discriminaciones que sufren y deciden organizarse para acabar con ellas. Desde que esto ocurre en los albores del siglo XVIII, el avance de las mujeres ha sido mucho, aunque todavía nos queda muchísimo por andar.
El feminismo es mucho más, y lo reivindico aquí y ahora por lo mucho que se le ataca, y feminismo no se opone a machismo en ningún momento. Machismo es una concepción negativa. El feminismo es una concepción positiva, activa, proactiva, de defensa de las mujeres y de los hombres. El feminismo es una consciencia crítica que interpela a todos los ámbitos de la vida y a escala planetaria, en cuanto que propone que incluso desde la escuela hay que mirar con otros ojos el mundo, con otros ojos, con esas gafas violetas, para dar una interpretación diferente a la realidad y poder avanzar todos juntos y mujeres en la libertad de conciencia. Los feminismos proponen una auténtica revolución para hombres y mujeres en lo que ha de ser la construcción de nuevas identidades. En este camino, después de la deconstrucción del modelo, que lo haremos a partir de múltiples ámbitos, me quería parar exactamente en el reto de una escuela coeducativa. En este país, en el sistema educativo español, hemos contado con 3 modelos arquetípicos en relación al género. La escuela de roles separados, que creíamos definitivamente perdida y que la LOMCE rescata. Sabéis que van a financiar centros que segregan por sexo. Imaginaos lo que esto supone, es un retroceso de consecuencias incalculables. La escuela mixta, en la que los niños y las niñas están juntas, se supone que comparten el mismo currículum, que tienen los mismos derechos, etcétera, 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 pero eso no es verdad, porque en la escuela siguen perviviendo modelos terriblemente androcéntricos. Y la escuela coeducativa, que siendo consciente de la realidad en la que vive, propone medidas de acción positiva y otras medidas para que los críos vean y para que las criaturas vean la realidad en la que viven y se impliquen en esa transformación. Pues bien, la mayoría de escuelas que tenemos en este país son escuelas mixtas. No son escuelas coeducativas. Sabéis perfectamente... Bueno, aquí antes una cosa. Si no se evidencian los arquetipos y los estereotipos presentes y no se visibilizan, lo que pasa es que se perpetúan, se legitiman sin ser cuestionados, se hacen invisibles y por lo tanto son difícilmente cambiables, difícilmente cambiables. Pocas movilizaciones ha habido para cuando se han recortado todas las leyes de igualdad, salía la gente a la calle y dentro de todas las mareas, precisamente la de las leyes de igualdad es una de las que menos se odian. Ahora, menos mal que por el derecho a decidir sí que hay un movimiento importantísimo, importantísimo que veremos ahora. Os decía, seguimos manteniendo arquetipos y estereotipos totalmente machistas y androcéntricos. En las familias, en la inmensa mayoría, las niñas siguen jugando con muñecas y los niños con camiones, con videoconsolas, etcétera, etcétera. Esto no lo hemos cambiado. Y cuando los niños llegan a las escuelas a los 3 años, porque la educación infantil evidentemente la quieren completamente privatizada para el que la pague, evidentemente, cuando llegan a los 3 años a la escuela pública, ya llegan, según además Juan Carlos Tedesco, el 80% ya trae un determinado capital cultural en su cerebro y el 20% es en el que la escuela tenemos alguna posibilidad de hacer. Y aunque es cierto que en la escuela los niños comparten currículum y no es menos cierto que en el currículum son invisibles la mitad de la humanidad. Las mujeres son completamente invisibles. Que los libros de texto las invisibilizan. Que el vocabulario sigue siendo completamente masculino, a pesar de que hay diccionarios preciosos que muestran cómo utilizar genéricos y visibilizar a las mujeres. El reparto de espacios en la escuela, por mencionar alguna cosa, cuando los niños salen al patio, ocupan el campo de fútbol 22 o 23 niños, frente a todos los demás que tienen que ocupar espacios mucho más reducidos, solamente por deciros algunas cosas. La ausencia de referentes femeninos a lo largo de toda la escolaridad y la ausencia de prácticas que visibilicen, por ejemplo, las diferentes opciones sexuales. Ya hemos llegado al tópico. Creemos que la sexualidad es algo libre en los albores del siglo XXI en el Estado español. Mentira, no se educa en educación afectivo-sexual en las escuelas públicas de este país, en las concertadas menos y en las privadas ni se sabe. No hay educación afectivo-sexual, que es básica para la libertad de conciencia. Básica, recordar aquello de la función del orgasmo de Wilhelm Reich. No tenemos tiempo de analizar ahora mismo. La influencia del secuestro, del disfrute del sexo en las sociedades actuales, no en las de antes, ¿vale? Entonces, desde la escuela, en este momento,
Trabajar por la construcción de otras identidades masculinas y femeninas sigue siendo un reto pendiente, completamente pendiente. Seguimos ahí intentándolo, pero muchas veces sin conseguirlo. Libertad de conciencia para las mujeres. Compartir el poder social y político sigue siendo otra tarea pendiente. Otra tarea pendiente. Ni tenemos las mismas probabilidades de acceder al poder, por dos razones. Una, porque los modelos, muchas mujeres no estamos dispuestas a pagar el precio que supone de competitividad, lucha salvaje y agresividad que supone llegar al poder, entre comillas, en algunas organizaciones políticas y sociales. No nos da la gana, porque además pensamos que no sirve absolutamente para nada. ¿De qué le sirve a uno llegar a ser diputado si la sociedad no ha cambiado su mentalidad? Mientras la sociedad no cambie la mentalidad que tiene, ya puede llegar el que quiera a diputado, que veremos lo que puede hacer con lo que encuentre. Cuidado con estas cosas. Hay que cambiar la sociedad. Hay que controlar a los poderes públicos para que pueda hacerse efectiva el acceso al poder y una libertad de conciencia real para las mujeres y para los hombres, porque sin las mujeres no lo hay. Muchas mujeres que acceden a puestos de responsabilidad hoy en día, las niñas obtienen muchísimos mejores resultados en la secundaria y en el bachillerato que los niños. Muchísimas niñas llegan a la universidad. Muchas se han matriculado en carreras técnicas, aunque muy pocos niños se matriculan en carreras humanísticas. Muy pocos. Todos los cuidados, educación, sanidad y todo lo relacionado con la dependencia y los servicios sociales siguen en manos de las mujeres, mayoritariamente, con unas cifras escalofriantes. Sin embargo, en puestos de responsabilidad, y pongo por ejemplo la educación, donde la inmensa mayoría de las directores son directores, no son directoras de los centros, muchas mujeres ya renuncian a acceder al poder y cuando acceden, desde luego no lo hacen como los hombres, y cuando son madres, muchas abandonan esos puestos de responsabilidad porque no pueden estar en ellos debido a la competitividad salvaje, a la cantidad de horas que hay que invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Y después también está completamente demostrado, y hay un montón de estadísticas que me he traído, más de 300, pero no os voy a poder poner ninguna. Podéis entrar en el Instituto de la Mujer de España, en el Instituto de la Mujer Europeo, y ver las mujeres en cifras, y veréis como nada de lo que digo es catastrófico, es real como la vida misma, ¿vale? Es así y no hay más. La permanencia en el poder de las mujeres, aunque algunas llegamos ahora más que antes, la permanencia en el poder es siempre muchísimo menor. Porque hay una concepción que las mujeres llevamos aquí clavada a fuego y sangre. Y es que nosotros concebimos el acceso a puestos de responsabilidad como un servicio, igual que todo lo demás, y no como un ejercicio del poder. Y ahí muchas mujeres se queman también. Perdón, me he pasado ya una. No, antes. Bien, libertad económica. ¿Puede haber libertad de conciencia sin libertad económica? Sí, pero limitada. Completamente limitada. La libertad económica de las mujeres sigue siendo otra tarea pendiente. Otra tarea pendiente. Y cualquier hombre diría claramente que no hay libertad sin libertad económica, ni para las mujeres pobres, ni para las mujeres ricas, ni para los hombres pobres, ni para los hombres ricos. Trabajar implica poder ganarte la vida sin depender de nadie. Pero además de poder ganarte la vida sin depender de nadie, implica otra cosa más, que es poder participar en la vida pública con un objetivo de autorrealización personal. Ambas cosas. El trabajo digno dignifica. El trabajo digno dignifica. Sin embargo, seguimos con una división sexual del trabajo clarísima. El mismo trabajo realizado por hombres no es considerado igual que si lo realizan las mujeres. Tenéis, por ejemplo, los grandes cocineros a nivel universal y las inmensas cocineras que hay en casa, olvidadas absolutamente por parte de todo el mundo. He dicho antes ya, los trabajos relacionados con los cuidados los realizan básicamente las mujeres. Las tareas del hogar, lo mismo. Hay un dato muy significativo. Las mujeres que trabajan fuera de sus casas dedican más horas al trabajo doméstico que los hombres que están desempleados. Es que es un dato que es, vamos, increíble. El trabajo doméstico no se paga
no se paga. Todavía sigue siendo, no es cierto, que a igual trabajo, igual salario, para nada. Las empresas contratan menos a las mujeres que a los hombres. Hay más mujeres en paro y las mujeres reciben normalmente el 30% menos de salario que los hombres por el mismo trabajo. Las escasas políticas de igualdad que teníamos han desaparecido. Están completamente recortadas y ahí estamos. Y yo vuelvo a repetir, y esta es la última idea que daré aquí. Como educadora que soy, como mujer que soy, si el trabajo que hay que hacer en el hogar, llamémoslo entre comillas, en el seno de una familia, pero no de una familia tradicional. Yo por familia entiendo el núcleo en el que un grupo de personas deciden vivir juntas y conviven. Me da igual que sean hombres, mujeres, 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 niños, niñas. Si en un núcleo familiar, las personas que viven en ese núcleo familiar no tienen tiempos y espacios para compartir proyectos comunes, si la tarea de estar por el otro, de cuidarlo, de ayudarle a crecer, de alimentarlo, de vestirlo, de atenderlo cuando está enfermo, no las asumimos entre todos, vamos hacia los mercados. Vamos hacia los mercados de una manera salvaje. Están consiguiendo imponernos, hasta en el ámbito doméstico, la ideología patriarcal, consumista y salvaje. Hasta ahí. Y tenemos que cambiar ese imaginario para promover una verdadera libertad de conciencia. Libertad sexual. Bueno, esto ya, yo que no sé qué puedo deciros, ya lo sabéis. Desde que apareció, después de sabéis que al principio de los tiempos hubo algunas sociedades matriarcales, poquitas, pero las hubo. Pero bien, desde que apareció la propiedad privada, y el hombre necesitaba saber quiénes eran sus hijos e hijas, bueno, hijos, para dejarles la herencia, porque las hijas ya las vendería o las casaría. Desde el principio, desde que aparece la propiedad privada y el hombre necesita saber quiénes son sus hijos de sangre, desde ese momento empieza la dominación de la mujer y de los hijos. Esta mujer es mía, y con ella haré lo que me dé la gana. Y los hijos también son míos. Y esa creencia permanece desde entonces. De ahí también deriva el hecho de que la mujer, y la sexualidad, toda la sexualidad, porque aquí los hombres también están muy reprimidos, estáis muy reprimidos. Desde ese momento la sexualidad aparece como únicamente vinculada a la procreación. ¿No creéis que vivimos en un mundo sexualmente más libre? Eso es mentira. Si alguien creyó en los 60 que la sexualidad era libre, se equivocaba. Y ahora tampoco hay sexualidad libre. No la hay. Porque no son tal la cantidad de prejuicios instalados en las mentes de los hombres y de las mujeres y cómo la sexualidad se utiliza para tal cantidad de cosas que esto merecería un análisis de 3, 4, 5, 8 horas, no sé cuántas. ¿Vale? No, lo digo porque es que es así. Desde aquel momento, la negación de la sexualidad femenina con mayúsculas, pero también masculina, pero femenina con mayúsculas, es un hecho y además mucha gente lo tiene aquí clavado a sangre y fuego, de tal manera que luego cuando analicemos el ámbito del poder, veremos cómo se transforma evidentemente en violencia estructural contra las mujeres. Pero no solamente eso. Los cánones estéticos imperantes van dirigidos mayoritariamente al mundo de las mujeres, produciendo una esclavitud de todo lo que es la industria cosmética impresionante. A través de la publicidad van generando un modelo de mujer que no alcanzaremos jamás, y todas las mujeres como locas detrás de cualquier tipo de potingue que les quite las arrugas de los ojos o que las haga más atractivas para el macho, entre comillas. No. Lo de los cánones estéticos es bestial. Yo estoy en una escuela y lo veo día a día. Aparte de que no solamente tiene un componente estético de dominación, sino un componente terriblemente dañino para la salud. Conocéis los casos de bulimia, anorexia, etcétera, cómo condicionan a las criaturas todos los cánones. Muchas veces hablamos de la adolescencia y de la juventud y no somos capaces, la adolescencia y la juventud no son nada más que un producto de todo lo que la sociedad adulta les transmite desde los medios de comunicación. En las escuelas les pedimos completamente lo contrario de lo que hay a nivel social. En las escuelas trabajamos los valores, cuando en la sociedad esos valores no se dan. Estamos en una contradicción permanente,
Ahí tenemos a la industria farmacéutica, millones y millones y millones de euros. Sabéis que las tres industrias que dominan el mundo es la industria armamentística, la industria farmacéutica y la del tráfico de seres humanos. Estas son las grandes multinacionales, los mercados que controlan toda la producción a nivel mundial y que nos tienen mantenidos a todos en una esclavitud de la que no nos queremos dar cuenta, porque nos han dado pequeñas cuotas de libertad con las que nos sentimos mucho más cómodos, ¿no? Esto todavía es más grave. Porque el discurso androcéntrico no solamente afecta a todas las ciencias, también a las llamadas ciencias naturales, desde la historia a la geografía, a la medicina, están imbuidas de un modelo androcéntrico. Antes lo comentaba con el compañero que estaba a mi lado. Casi todas las investigaciones médicas se hacen con patrones masculinos, de manera que las mujeres, los síntomas de algunas enfermedades no son detectables porque no se han estudiado los síntomas femeninos en esas mujeres. Por ejemplo, muy poca gente sabe que los infartos en las mujeres no se manifiestan como en los hombres, con dolor en el pecho, no, se manifiestan con vómitos, con dolor abdominal. Entrar en internet lo podéis encontrar sencillamente, pero la gente no lo sabe. Y como esto, cantidad de cosas que impiden a las mujeres, por no mencionar la patologización de todos los fenómenos fisiológicos naturales, como son la menopausia, o la propia entrada, la regla para las niñas, y otro montón de fenómenos fisiológicos de las mujeres, que son tratados como enfermedades por los hombres, y que llevan a muchas mujeres a pasar temporadas terribles por no asumir que es un proceso completamente natural, y que lo que tienen no pasa nada, y que ya se les pasará, y que si tenemos calor nos quitamos la bufanda, si tenemos frío nos la ponemos, y se acabó. Y ahí se acabó todo. Pero ese es otro instrumento de dominación total y absoluta con las que nos tienen ahí, en este tema, perfectamente también marginadas. Jamás podremos llegar a los modelos de belleza que salen en los medios de comunicación, jamás, por mucho que nos esforcemos. Pero además es que no hace ninguna falta. No hace ninguna falta, en absoluto. Bien, por poneros otro ejemplo, que es sangrante, el parto. El parto está completamente medicalizado en estos momentos. Desde el movimiento feminista se dice que las mujeres dejan de ser madres cuando entran por la puerta del paritorio. Las obligan a parir en la peor posición posible, tumbadas en una camilla, en contra de la ley de la gravedad. Monitorización permanente que aumenta las cesáreas, administración de hormonas para acelerar las contracciones, cortes vaginales, etcétera, 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 y en millones de casos sin pedir su opinión, ni siquiera consultarlas. Por lo tanto, la libertad sexual supone, básicamente, que las mujeres somos dueñas de nuestro propio cuerpo. Rosa Regás, en un libro que ha escrito de divulgación, que es muy interesante leer, dice, que se titula La desgracia de ser mujer: nuestro cuerpo es nuestro sin más, digan lo que digan las buenas costumbres, la tradición, las religiones, los talibanes o el Papa de Roma. Nuestro cuerpo es nuestro y podemos hacer con él lo que nos plazca y lo que nos dé la gana. No a la ley Gallardón. Es una vergüenza que tengamos que estar por calles y plazas diciendo que tenemos una sexualidad libre y un aborto seguro. Es una vergüenza que quieran penalizar a las mujeres por abortar y que quieran impedirles el derecho al aborto. Ninguna mujer quiere abortar, ninguna. Si aborta es porque no le queda otro remedio y porque vivimos en una sociedad en la que desde la escuela no se enseñan y se reparten métodos anticonceptivos. No se habla con los niños claramente de la sexualidad masculina, de la femenina, de cómo tiene que ser la primera vez, de que el niño tiene que tener cuidado, de que a la mujer le puede doler un poco, de cosas elementales, de la vida corriente, que no se enseñan en las escuelas, que no se habla de afectividad, ni de sexualidad, ni de nada, porque no interesa seres satisfechos sexualmente. Cuanto más insatisfecho está uno, más reprimido es, y más reaccionario y más fachoso es. Y el punto que me parece más sangrante, y para acabar esta reivindicación de los derechos de las mujeres, estamos en el mes de marzo,
8 de marzo, yo entiendo que Europa Laica ha sido totalmente acertada, que por lo menos tengamos un espacio para reivindicar los derechos de las mujeres. Es que es fundamental. Más allá de ese Día de la Paz, en que las mujeres se van a comer todas juntas a un restaurante, que me parece de puta madre, y se divierten. Pero más allá de todo eso, eso es solamente una manera de acallar conciencias. Cuando todas las amas de casa se van allá, cuando lo que tenemos que hacer es otra cosa, ¿no? Acabar con la violencia de género. La violencia de género es un crimen contra la humanidad. Contra la violencia hacia las mujeres, tolerancia cero. Lo vamos diciendo desde hace siglos. Tolerancia cero. Es un crimen contra la humanidad. La violencia contra las mujeres es terrible y es la expresión mayor de la dominación del hombre sobre la mujer. Y es la que nos demuestra que perviven cantidad de estereotipos machistas en nuestras sociedades. La mayoría de mujeres maltratadas, acosadas, violadas, es porque esos hombres piensan que esa mía la maté porque era mía. Como era mía la maté y como era mía hago con ella lo que quiero, y eso perdura en cantidad de gente y hay que visibilizarlo en todas partes para acabar con esta lacra que ha acabado ya con miles de mujeres en todo el Estado. Pero no solamente pervive eso, todavía pervive también el ensalzamiento del amor romántico. Mirad las películas de la tele, la telebasura, mirad la telebasura, La mujer que lo da todo, sacrificio, comprensión, perdón. Mirad las telenovelas que les ponen. Seguimos estando ahí. Los abusos contra las mujeres son terribles, pero además a nivel mundial hay dos problemas gravísimos. No se conocen todos los casos de violencias contra las mujeres. Hay verdaderos problemas para recoger los datos. Y de los pocos que se recogen, no todos se visibilizan. Con lo cual nos entregamos a un doble problema, que es conocerlos y visibilizarlos. La mutilación genital que ha llegado a Europa a través de las migraciones. Cómo se enfrentan las legislaciones europeas a este tipo de cuestiones. Con la globalización de la miseria y del hambre, pues fundamentalmente ha llegado muchísima más violencia estructural. La feminización de la pobreza es un hecho evidente a nivel mundial. Las mujeres son más pobres. Las imágenes en la televisión de mujeres con niños en los brazos enfermos se multiplican. Hombres con niños enfermos en sus brazos, no he visto ni uno en la televisión. Ni uno. ¿Vale? Ni uno. La prostitución femenina, la pornografía, la esclavitud sexual y el tráfico, debido a las últimas guerras que se están produciendo y a las redes sociales, que tienen un efecto multiplicador, se implantan por doquier. Es antiético e inmoral seguir manteniendo esta situación. Completamente. Y aquí hay que pararse y reflexionar serenamente. Si existe la prostitución femenina, es porque hay una demanda masculina. La hay. Y algunos hasta la justifican. La prostitución es el universo donde las fantasías sexuales masculinas siempre se cumplen, a costa de la negación de la sexualidad de las mujeres que están pendientes de que ellos la tengan. Si en algún sitio se visibiliza, como en ningún otro, la dominación del hombre sobre la mujer, es en este ámbito, en el ámbito de la prostitución, de la pornografía y de la esclavitud sexual. El deseo sexual masculino compra a la mujer, que renuncia a su propia sexualidad a cambio de dinero para su subsistencia, en el mejor de los casos, o la esclaviza y la priva de dignidad en otra inmensa mayoría. Y aquí hay un debate pendiente en toda la sociedad. ¿Qué hacemos con la prostitución? Evidentemente, todas estas formas de violencia lo que pretenden es doblegar a las mujeres, mermar su voluntad y anular su conciencia y quitarles la dignidad. Vivimos en una sociedad en que la dignidad es una tarea pendiente para hombres y para mujeres. No habrá libertad de conciencia sin libertad de educación, sin igualdad de derechos entre hombres y mujeres, entre niños y adultos, y entre todos los ámbitos de la sociedad. Y termino ya, que quede bien claro. Ya termino. Ni vivimos en el mejor de los mundos posibles. Mentira. Es que eso se ve por ahí. Es que en Europa, es que esto es lo mejor. No hace falta moverse, es que por muy mal que estemos, es que estamos en lo mejor. Ni vivimos en el mejor de los mundos posibles, ni las mujeres hemos alcanzado ya los derechos por los que llevamos luchando desde hace siglos.
El camino por recorrer es muy largo y difícil y en ese camino nos vamos a encontrar las mujeres que queremos ser libres contra viento y marea y los hombres que desean que las mujeres sean libres porque piensan que ese es el único camino para serlo ellos también. En ese camino nos vamos a encontrar los que hemos aprendido a convivir, a respetarnos, a querernos, a cuidarnos y a construir todo aquello que nos define como seres vivos. Como decía Virginia Woolf, no hay barrera, cerradura ni cerrojo que podáis imponer a la libertad de mi mente. Y, si me lo permite Paco, como me quedaban 10 minutos, vamos a terminar bonito con una poesía de Gioconda Belli. Supongo que muchos la conoceréis, otros no, con 2. Vamos a hacer esta de Gioconda Belli, otra de 3, y así terminamos con buen gusto, nos vamos a la mascleta o a lo que queráis. Sí, porque hay otra cosa fundamental. Como dice Benedetti, no nos pueden matar la alegría, ni la ilusión, ni la esperanza. Siendo conscientes del panorama que tenemos, nosotros a lo nuestro, a la calle, que ya es hora, y a luchar por los derechos. Autofinanciación. Esto siempre de alguna manera, como todos los poemas. Desde la mujer que soy, a veces me da por contemplar la que pude haber sido. La mujer primorosa, dechado de virtudes, hacendosa buena esposa que deseara mi madre. No sé por qué, toda mi vida me he pasado rebelando contra ellas. Odio sus amenazas en mi cuerpo, la culpa que sus vidas impecables por extraño maleficio me inspiran. Me rebelo contra sus buenos oficios, los llantos nocturnos debajo de la almohada escondidas del esposo, el pudor de la desnudez bajo la planchada y almidonada ropa interior. Estas mujeres, sin embargo, me miran desde el interior de sus espejos, levantan un dedo acusador y a veces cedo a sus miradas de reproche y quisiera ganarme la aceptación universal, ser la niña buena, la mujer decente, la Gioconda irreprochable, sacarme 10 en conducta, en el partido, en el Estado, en las amistades, mi familia y todos los demás seres que abundantes pueblan este mundo nuestro. La obsesión que tenemos las mujeres por sacar 10 en todo es inconmensurable. Entre esta contradicción invisible, entre lo que debió haber sido y lo que es, he invertido muchas batallas mortales, batallas inútiles de ella contra mí, ellas contra mí que soy yo misma. Con la psiquis adolorida me despeino, transgrediendo las ancestrales programaciones, desgranando a las mujeres internas que desde la infancia me retuercen los ojos porque no quepo en el molde perfecto de sus sueños, porque me atrevo a ser esta loca, falible, tierna y vulnerable que se enamora como puta triste de causas justas, hombres hermosos y palabras juguetonas, porque de adulta me atreví a vivir la niñez vedada e hice el amor sobre escritorio en horas de oficina, y rompí los lazos inviolables y me atreví a gozar el cuerpo sano y sinuoso con el que los genes de todos mis ancestros me dotaron. No me arrepiento de nada, como dijo Edith Piaf, pero en los pozos oscuros en que me hundo, en las mañanas cuando no más abrir los ojos siento las lágrimas pujando, a pesar de la felicidad que he conseguido finalmente, rompiendo estratos y capas de ropa terciaria y cuaternaria, veo a mis otras mujeres sentadas en el vestíbulo, mirándome con ojos dolidos y me culpo por esa felicidad. Irracionales niñas buenas me circundan y danzan sus canciones infantiles contra mí, contra esta mujer hecha y derecha, plena, esta mujer de pechos en pecho y anchas caderas que por mi madre y contra ella me gusta ser. Va por todas vosotras. ¡Salud y república! Gracias, María Ángeles. Bueno, pues los que vamos a ir a comer nos dirigimos hacia octubre, que está